Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis hoy al 17º workshop del proyecto Acelera Pyme. Este es un proyecto que se enmarca dentro del Plan de Digitalización 2021-2025 puesto en marcha por la entidad pública Red.es. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana fue seleccionado por dicha entidad para llevar a cabo la oficina Acelera Pyme. El objetivo de estas oficinas es realizar labores de sensibilización y apoyo a las pymes y autónomos acerca de las ventajas y las metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento de sus negocios. En este caso, mediante la incorporación de las TIC en sus procesos. En nuestro caso particular, esta sensibilización y apoyo lo realizamos a través de workshops, laboratorios, foros y asesoramiento individual, y nuevos formatos que vamos a poner en marcha en la recta final del proyecto, como el foro de expertos o el foro de sostenibilidad y de varias mesas redondas. Recordaos que todas las actividades son gratuitas y podéis consultarlas con mayor detalle en nuestra web. El workshop de hoy va a tratar sobre cómo elaborar un plan de digitalización, donde detallar qué tipo de iniciativas en el ámbito digital se van a llevar a cabo en las empresas para lograr sus objetivos. Hoy podemos contar con dos expertos, Sergio Gordillo y Nuria Domínguez. Os voy a dar unas breves reseñas sobre su trayectoria. Sergio es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido formador en el área de estrategia de la Cámara de Comercio de Valencia durante más de 6 años, consejero en Profiltech Spain, consejero durante más de 10 años en Kenya Home y patrono de la Fundación Proyecto Vivir, cargo que en la actualidad compagina con su cargo de socio director de Improven desde el año 2007. Por su parte, Nuria Domínguez es también ingeniera industrial, también por la Universidad Politécnica de Valencia, es manager de Improven, responsable de la práctica de digitalización de procesos y ya tiene más de 10 años de experiencia. Bueno, y antes de dar paso a Sergio y a Nuria, recordaros que el jueves es la continuación de esta temática, pero ya en formato práctico, el laboratorio digital. En él se analizará el caso de varias pymes que quieran aprovechar la oportunidad para que les analicen sus casos y les dé pautas y consejos para alcanzar sus objetivos. Por ello, si estáis interesados en participar, solo tenéis que contestar al correo electrónico que se os ha enviado desde el correo de Oficina Acelera Pyme, mostrando vuestro interés y describiendo vuestro caso o dudas brevemente. Ahora sí, ya le voy a ceder la palabra a Sergio. Recordaros que cualquier duda que tengáis durante su exposición podéis realizarla a través del chat que hay habilitado a tal efecto y al finalizar, pues Sergio y Nuria os podrán resolver las dudas. Bueno, espero que aprovechéis la jornada y que cumpla vuestras expectativas. Muchas gracias. Gracias, Violeta, y gracias al colegio por la oportunidad de contar con Improven para la sesión de hoy. Y ahora inicialmente me acompaña, como ha visto antes, ha dicho Violeta, mi compañera Nuria, que es manager en la casa y responsable de la práctica, como ha dicho Violeta, de digitalización de procesos. Y bueno, entre los dos seremos capaces de poner en contexto esta parte de hoy. Es más conceptual o más teórica, aunque vamos a buscar que tenga componentes aplicativos. Y como decía Violeta, el jueves la voluntad es que trabajemos con las empresas que queráis vuestros casos para buscar aterrizarlo a vuestra realidad, ¿no? Y así que también os diría que durante el proceso, bueno, de alguna forma en el chat que entiendo que hay podéis poner comentarios y si toca en ese momento, pues de alguna forma lo utilizaremos como elemento para matizar dudas que en la propia conversación o en la conferencia vayan apareciendo y si hay algún aspecto que vale la pena dejarlo para el final, pues lo dejaremos para el final, ¿no? Así que sin más dilación voy a aprovechar para compartir el documento que hemos preparado y vamos arrancando, ¿no? Bueno, en esta línea me gustaría un poco empezar la charla con una cierta visión retrospectiva, ¿no? Creo que vale la pena que seamos capaces de tirar para atrás y... Sí, no es que no se ve desde casa. Ah, vale, pues un segundo. Intentamos ahora. Un segundo, estamos subiendo el documento. A ver, compartir pantalla.
Sí, por ir avanzando, ¿vale? Luego ahora veréis la presentación. Digamos que me gustaría que hiciéramos una pequeña visión retrospectiva, porque de alguna forma tuviéramos conciencia de estos últimos 15, 20 años, los cuales cada año que ha pasado la tecnología ha estado cada vez más presente en nuestras vidas y que en medida de los últimos 4 o 5 años, y todo después de la pandemia, este proceso, si acaso, se ha ido convirtiendo en una más presente en nuestra vida de una forma muy vertiginosa, ¿no? Vale. ¿Ya se ve? Sí. Vale. Veis aquí cuatro tipologías de compañías, 4 modelos de negocio que en los últimos 20 años pues, prácticamente han desaparecido, ¿no? Pues son industrias que en su momento tenían su propuesta de valor, digamos que había ido creciendo al final del siglo pasado y que desde prácticamente lo que ha sido este siglo XXI pues han transformado estas industrias y han prácticamente desaparecido, ¿no? Y por supuesto que la tecnología ha tenido un impacto muy relevante en la sostenibilidad de estos modelos de negocio, pero una de las primeras reflexiones que quiero poner encima de la mesa es entender cómo la tecnología ha hecho que los sectores como el ocio a nivel de películas de vídeo, o la música, o los viajes, o la fotografía, no se ha utilizado la tecnología para mejorar la posibilidad de que yo alquilase una película en un videoclub, o no se ha utilizado la tecnología para que yo radiocassette lo escuche como tal de la mejor manera, ¿no? La tecnología ha transformado de forma radical estos modos de negocio y ha hecho que podamos de alguna forma disfrutar del ocio, en este caso a nivel de las películas, con un modelo de negocio distinto, ¿no? Entonces, un poco ese primer marco que quiero poner encima de la mesa de que esa transformación digital que estamos viviendo está de alguna forma transformando realidades, transformando negocios y por tanto no tanto la perspectiva de mejorar el proceso de cómo alquilo una película de vídeo, sino de alguna forma cómo transforma la forma en la cual yo consumo ocio, ¿no? Y esos son los primeros elementos que me gustaría que poner encima de la mesa a nivel de reflexión y el uso de la tecnología en las compañías, ¿no? En esta línea estamos, por supuesto, en un entorno absolutamente volátil, ¿no? Un entorno que cada año que pasa y vamos viendo que parece como que el año que vivimos sea el más excepcional de nuestra vida y al final cada año no deja de ser un punto en el cual bueno, van apareciendo cosas y demuestra esa complejidad, esa incertidumbre, esa ambigüedad en la cual todos estamos viviendo, ¿no? Y pasando poco a poco de entornos complicados a entornos cada vez más complejos y en ocasiones hasta en entornos de cierto caos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cuando ocurrió el tema de la pandemia, pues esas primeras semanas fue un auténtico caos y poco a poco hemos sido capaces de entrar en un entorno de altísima complejidad, ¿no? Pero de alguna forma hay un impacto inicial que nos desmonta la operativa y entramos en medio caos, pero a partir de aquí bueno, somos capaces de llevarlo a un entorno, digamos, que empezamos a gestionarlo, ¿no? En esta dinámica, por supuesto que la tecnología es algo que cada vez más está al alcance de todo el mundo. Al final, de una forma u otra, la tecnología cada año que pasa va comoditizándose más, va haciéndose más accesible, va haciendo de alguna forma que el coste de poder implantarla cada año que pasa es menos doloso y que, por supuesto, va a ser una obligación para sobrevivir, ¿no? No podremos, de alguna forma, mantener nuestros negocios, nuestras empresas, si no, de alguna forma, aplicamos la tecnología, ¿no? Porque no podemos no ser eficientes, ¿no? No podemos no tener un proceso de alquilar las películas eficiente, pero ahí pongo la primera reflexión, ¿no? Pero solo para la eficiencia, y es un poco el primer marco que quiero poner encima de la mesa dentro de este plan de digitalización que tenemos que abordar, cómo la tecnología es algo que sí o sí debemos incorporar en nuestra hoja de ruta, que por supuesto va a ser necesaria para que mantengamos la compañía viva, que por supuesto nos va a ayudar a ser eficientes, pero ya pongo encima de la mesa que posiblemente no solo será para ser eficientes, sino que de alguna forma puede estar pasando cosas en nuestro entorno que requiera una transformación de nuestro modelo de negocio, ¿no? Por tanto, ser más ambiciosos en la transformación que tenemos que acometer, ¿no? Por lo menos más conscientes de que nada debería ser la empresa de alquiler de películas más ordenada digital del cementerio, ¿no? Cuando de alguna forma hay otras formas de solucionar una necesidad del cliente, ¿no? Y por eso me gusta poner este entorno de tanta vorágine, tanta volatilidad, tanta incertidumbre que vivimos, tanta complejidad, cómo percibimos, cómo la experiencia nos ha demostrado en estos 20 años trabajando en consultoría, cómo afecta a los modelos de negocio, ¿no? Diría que el primer elemento que ocurre es lo que llamamos desde Improven, la ley de la inercia y la ley de la gravedad, ¿no?
recordando de alguna forma aquello que estudiamos en el colegio en su momento y que en función de la masa, pues de alguna forma tenías una mayor dificultad para mover un objeto, pues al final las compañías, esa masa la podemos asociar a la historia, a los años, a la cantidad de personas o de personas que hay en la compañía. Cuanto más grande es la compañía, más inercia, más gravedad tiene y cuesta más cambiarla. Cuanto más activos, cuanto más naves, cuanto más camiones, cuantas más hipotecas. Al final, en función de todos esos elementos, hace que la masa de la compañía, el histórico de la compañía sea más grande y, por tanto, haya más capacidad de que nos vayamos desacoplando del mercado, ¿no? Y sobre todo, porque conforme más historia y más legado tienes, te vas centrando más en el cómo hago las cosas que el para qué las hago, ¿no? Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Quiero poner un ejemplo que permita contextualizar o aterrizar esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Hay una primera reflexión que pondría aquí es 15 millones de euros y 57%, y me gustaría que pensases un momento esos números que pueden significar, ¿no? ¿Qué significa 15 millones y el 57%, ¿no? En una industria concreta, ¿no? Pues deciros que hace 100 años más o menos, este coche, el Forte negro, se vendían 15 millones de unidades y prácticamente tenía, digamos, 2/3 partes de la cuota de mercado, ¿no? Un solo modelo, una sola referencia, en una industria que empezó a desarrollarse hace 100 años y que permitió, por supuesto, transformar la movilidad de las personas y de las ciudades y de los países. Bueno, que como una única referencia podía de alguna forma tener esta cuota, ¿no? Es aquello que decía Henry Ford de igual el coche que quieras que va a ser un Forte y va a ser negro, ¿no? Y por supuesto, después de 100 años, de alguna forma por tomar conciencia otra vez de qué ha pasado, pues hoy, da igual 2016 o 2020, 2021, digamos, esta marca, este conjunto de marcas que pertenecen todos a una misma compañía automovilística, pues con 10 millones o 10 y pico millones de unidades, de alguna forma, pues aglutina todas estas marcas y debajo de cada marca pensad en cuántos modelos, con cuántas referencias y con cuánta complejidad ha sido, de alguna forma, ha aparecido para que esta industria se mantenga, ¿no? Y que, por supuesto, la tecnología se ha ido aplicando en esta industria y ha permitido que toda esta complejidad sea gestionable y que, por tanto, podamos hacer un modelo, digamos, industrial, un modelo de negocio que pueda ser razonablemente rentable, ¿no? Pero por no poner encima de la mesa, en esta misma industria, con un montón de recursos, un montón de millones, un montón de talento, de ingenieros, bueno, en qué medida se han ido centrando en el cómo hacían las cosas, en qué medida eran capaces de hacer coches cada vez más rápidos, más ligeros, que consumían menos, pero han ido apareciendo otros modelos de negocio que han transformado radicalmente la industria y en qué medida el usuario, no como usuarios, cada vez más nos vamos desconectando de querer un coche, pero no nos desconectamos de querer movernos, ¿no? Y en este caso, de alguna forma, no te das cuenta que en un proceso de cambio, el primer elemento, la inercia, te lleva a proteger lo que sé hacer, proteger el cómo, usar tecnología en mantener ese cómo, pero me desconecto del para qué, ¿no? Y como usuario queremos movernos, no queremos coches, queremos movernos, pero como fabricante de un producto es cuántos coches tengo que vender para pagar mi estructura, ¿no? Y eso es un poco lo que hacía referencia antes con el tema de los videoclubs, ¿no? En qué medida hay que usar la tecnología, por supuesto, porque permite gestionar la complejidad y hacer eficiente el modelo, pero solo, pues como veis, un segundo ejemplo de que solamente no es suficiente, ¿no? Así que con este elemento previo, cuando hablamos de los pasos que hay que abordar para disponer de un plan de transformación de la compañía y, por supuesto, un plan de transformación en su versión digital, como la tecnología tiene que estar inmersa en este proceso de transformación de la empresa, del modelo de negocio para sobrevivir en el mercado, tener en cuenta es, bueno, en esa situación de entender la compañía como un sistema complejo, en el cual el sistema complejo, en un momento concreto, alguien encontró que había en el mercado una serie de necesidades, había un cliente que quería moverse, o que quería luz, o que quería ocio, y por tanto existían alternativas de modelos para construir una empresa que a través de departamentos, de áreas, de funciones, aprovisionamiento, producción, ventas, fuera capaz de responder a lo que el mercado quería, ¿no? Y en qué medida esa visión, de alguna forma, de la empresa como un sistema, como una serie de departamentos, bueno, intenta interaccionar con lo que pasa en el cliente en el mercado
a través de una serie de inputs que va recibiendo el mercado. Esos inputs llegan al departamento comercial, al departamento de marketing, al departamento de diseño, y a partir de aquí intentan ofrecer al mercado una solución. Esa información pasa a operaciones, pasa a aprovisionamiento, y bueno, esa información va pasando a través de procesos de comunicación, con herramientas, con relación dentro de lo que es la compañía, ¿no? Como la compañía va respondiendo a lo que entiende que el mercado requiere, ¿no? Así que esa visión, de alguna forma sistémica, hay que estar, de alguna forma, siendo conscientes de la cantidad de cambios que ese cliente final está viviendo por la globalización, por la digitalización, por la sostenibilidad, por los cambios reglamentarios, ¿no? Están pasando muchas cosas que van transformando la experiencia de cliente, la aportación de valor, están transformando lo que los mercados, las que las personas quieren, y eso hace que se desacoplen de alguna forma más rápidamente el modelo de negocio, los procesos, las operaciones respecto a lo que el mercado quiere, ¿no? Y eso es un poco en el marco de que hay que, de alguna forma, tener esa visión transversal, esa visión holística de qué está pasando fuera de nuestra casa, cómo somos capaces de entenderlo y a partir de aquí cómo vamos internamente transformando procesos, transformando organización y, por supuesto, usando la tecnología al servicio de este cliente, ¿no? Por lo tanto, os invito que tengamos la capacidad de empezar este tipo de proyectos para recordar algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? En ese marco de la ley de la inercia o de la gravedad, creo que es importante recordar para qué existimos, ¿no? Y de bajo esa perspectiva, cómo ser para servir. Es decir, no cuántos coches tengo que vender para pagar mi estructura, sino cómo debo ser para serle un cliente útil, ¿no? ¿Para qué me usa ese cliente? ¿Para qué le sirvo a ese cliente, ¿no? Y si eso lo tengo claro, a partir de aquí tomaré mejores decisiones en mi proceso de transformación y tomaré mejores decisiones en el tipo de tecnología que me va a ayudar en transformarme para ser útil al cliente. En una parte inicial, seguramente para poder ser competitivo y poder tener un precio adecuado en mis servicios, pero seguramente, siendo capaz de responder a esta pregunta, encontraré nuevas formas de hacer, nuevos cómo, y la tecnología la podré utilizar para cambiar mi modelo de negocio. Así que ese cliente, básicamente, muchas veces, esas necesidades básicas por las cuales toma decisiones no cambian en el tiempo, son bastante atemporales. Queremos movernos, queremos aprender, queremos una calidad de vida, queremos experiencias, queremos ocio, queremos accesibilidad. Lo que cambian son los cómo, ¿no? Entonces, si entendemos para qué existimos y cuál es nuestra razón de ser, seremos capaces de ir mejorando, cambiando y pivotando en nuestro cómo, ¿no? Así que, y tenemos un cliente pues, que es cada vez más informado, es más exigente. Como clientes somos cada vez menos fieles. Nos gusta utilizar nuestro presupuesto en función de nuestras necesidades y somos poco fieles a las marcas, a los productos, a las compañías. Y en qué medida también la proximidad y la accesibilidad lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en estos últimos meses de crisis en los cuales disponer de producto era, digamos, garantía de venta, o en qué medida la proximidad se ha vuelto un elemento crítico para asegurar, digamos, provisionamiento, capacidad de producir y de entregar. Tenemos clientes en los cuales hay una interacción más de multipantalla y multicanal, y eso sin duda complica la interacción de los modelos de negocio con los clientes. Que digamos que la calidad y la cantidad de alguna forma también van poniendo en entredicho cómo hacemos las cosas. Un cliente que se preocupa por lo sano, por lo local, por lo fresco, por la inmediatez, ¿no? Entonces, hay una situación de mercado que hay que estar monitorizando y entendiendo, porque a partir de ahí, teniendo ese cliente y para qué le servimos, es cuando debemos empezar a diseñar experiencias, digamos, de valor añadido, ¿no? Que ya somos capaces de encontrar en ese viaje del cliente, antes de que vaya a comprar, cuando está pensando en comprarnos, cuando compra, cuando los usa, cuando deja de usarnos, cuando se vuelve a plantear el postventa. Al final, en todo ese proceso, recuerdo que la compañía que suministra, digamos, electrodomésticos, me decía que había dibujado ese viaje del cliente y había encontrado 17 puntos de interacción con el cliente, ¿no? Anteriormente vendía a través de la gran distribución y, bueno, desde los últimos años está empezando a interaccionar también con el cliente final directamente y había diseñado 17 puntos de interacción con el cliente, ¿no? Pues, ¿no? Entendiendo esos 17 puntos, el cliente, cómo lo vive, cómo lo experimenta, nos va a ayudar a determinar cómo mejorar esa experiencia y, por tanto, a partir de aquí es cuando podremos buscar la excelencia en nuestra forma de hacer, ¿no? Es aquí donde debemos, de alguna forma,
entender la redefinición de los procesos. Es donde de alguna forma debemos ser capaces de ver qué acciones internamente debemos poner en marcha para asignar recursos, para optimizar esa interacción con el cliente, para que podamos de alguna forma que ese viaje del cliente sea el de reduciendo los dolores y de alguna forma mejorando su experiencia, ¿no? Y por supuesto aquí habrá tecnología que podremos utilizar, ¿no? Pero bajo esta perspectiva de cuál es el para qué nos usa el cliente, cuál es su viaje en la experiencia con nosotros, ¿no? Y además, en un entorno tan complejo como el que vivimos, tan diverso, tan divergente, tan ambiguo, es muy difícil, es por no decir imposible, que uno solo la pueda hacer, ¿no? Hay demasiado entorno de cambio en el cual vivimos y una compañía, hay muchas decisiones que tienen que ir tomándose porque la gente entienda para qué estamos juntos, ¿no? Que la gente entienda cuál es el propósito de la compañía, cuál es el propósito de la organización, cuál es el para qué el cliente nos utiliza, que haya mayor interacción e entendimiento de la empresa desde el punto de vista de para qué servimos, ¿no? En esta situación, cada uno de su área de operaciones, de finanzas, de marketing, de ventas, sean capaces de tomar mejores decisiones porque tendrán todos un mejor entendimiento del para qué están juntos y cómo, de alguna forma, necesitan interaccionar unos con otros para estar más unidos de cara al cliente, ¿no? Y eso supone un reto importante por romper los silos, romper los egos, romper las visiones individuales de cada uno desde su área y que cada parte entienda mejor la transversalidad, entienda la coordinación de los departamentos al servicio del cliente, ¿no? Desde aquí es donde podremos de alguna forma acometer este proceso de transformación y de, por supuesto, el uso de la tecnología, ¿no? Y es aquí cuando podremos redefinir procesos, donde podremos reubicar recursos, donde queremos tener más inversión económica, donde queremos tener más personas o donde queremos de alguna forma utilizar qué tecnología, sea el CRM, sea la web, sea la herramienta de planificación, sea lo que sea, ¿no? Al final, en este proceso sistémico es donde podemos de alguna forma determinar qué procesos debemos redefinir, dónde debemos meter más o menos recursos económicos, personas y el uso de la tecnología, ¿no? Y dentro de este marco, que por supuesto genera una transformación, digamos, muy relevante en la forma de hacer, tengamos en cuenta que dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años, todo lo que sea digitalizable lo va a ser. Al final estamos en este marco estandarizando, creando normas, protocolos, procedimientos. Todo eso va a ser absolutamente digitalizable. Hay un montón de actividades que por supuesto, con RPAs, con inteligencia artificial, con automatización, van a ir digitalizándose, ¿no? Y que todo lo que pueda llevar tecnología, todo lo que pueda llevar chips, todo lo que pueda llevar metido tecnología, va a llevarlo, ¿no? Porque al final esa tecnología cada vez es más barata y por tanto esto va a generar un impacto absolutamente relevante en las compañías, ¿no? En las organizaciones. ¿Por qué? Porque si hacemos, cojo esta pirámide porque de alguna forma me parece muy relevante de un buen management, un buen, digamos, referente del management para mí, que es Gary Hamel, que te determina cuál es la aportación de valor de las personas en las compañías, ¿no? Te determina que para las personas aportamos valor en un sistema, en una compañía, en una organización, primero porque respetamos, somos obedientes a los procesos que hemos definido. Al final existimos como sociedad porque respetamos o somos obedientes a una serie de normas sociales y por tanto a partir de aquí existimos. En la empresa igual, hay una serie de protocolos escritos y no escritos que respetamos y eso permite que el sistema exista, ¿no? Pero eso no aporta valor, hace que existamos o no existamos. Si no respetamos las reglas, las normas o los protocolos, pues es el caos. Y si hay caos, no existe la capacidad de encontrar un sistema que trabaje de forma organizada para aportar valor, ¿no? El siguiente elemento que da valor es la diligencia, es decir, en qué medida eso que hacemos lo hacemos de forma más diligente que los demás. Si los procesos que hay que hacer somos más diligentes, somos más eficientes que la competencia, nos permitirá ganar más dinero y, por tanto, tener capacidad de invertir más o de reducir el precio y, por tanto, hacer que nuestra competencia no sea capaz de sobrevivir porque no cubrirá costes, ¿no? Entonces, la diligencia, la eficiencia, empieza a aportar valor, ¿no? O sea, hacer a que sea capaz de hacer ese forte negro cada vez más rápidamente o más eficientemente, aporta valor, ¿no? Pero en este marco que nos encontramos, en el cual el forte ha ido pasando a ser negro, rojo o verde, o de 3 marchas, 5 marchas,
y cuando no de una marca y de otra. O sea, hay una mayor complicación, es cuando la inteligencia es capaz de cambiar el procedimiento, es capaz de cambiar sin que me digan lo que tengo que hacer, el procedimiento que está escrito, es lo que de alguna forma me da cierta inteligencia y por lo tanto la inteligencia le empieza a dar valor, ¿no? Entonces, no, que se va complicando, la inteligencia aporta capacidad de soluciones y por tanto no únicamente siendo obediente sino inteligente aportamos valor, ¿no? En un entorno de mayor complejidad, que en el cual las cosas no pueden estar perfectamente definidas, es cuando empieza a aportar valor la iniciativa. Es decir, hay procedimientos que están escritos, pero de alguna forma me aparece una necesidad que responde a una parte de cada procedimiento y tengo cierta capacidad para romper alguna regla o combinar procedimientos y por tanto innovar sin apurar, ¿no? Tener iniciativa para responder sin que todo esté absolutamente parametrizado, ¿no? Y eso por supuesto también genera valor, ¿no? En este entorno en el cual complejo y buca, no todas las respuestas están escritas y no nos pagan por lo que ya sabemos, sino que supone que tenemos que crear soluciones nuevas, la creatividad es donde de alguna forma empieza a permitir qué cosas nuevas debo aprender, que las pueda incorporar en mi sistema y por tanto crear soluciones distintas ante una petición distinta, ¿no? Y Gary Hamel nos indica que todo esto realmente es posible cuando, de alguna forma, lo que hacemos nos genera pasión, ¿no? Y por tanto, esto va ligado porque sabemos para qué hacemos las cosas, ¿no? Tenemos capacidad de entender y de comprender para qué existimos, si no, es muy complicado que las personas o los sistemas fueran capaces digamos, de generar pasión en su toma de decisiones, ¿no? Así que la tecnología, como veis en la imagen, va a coger el espacio en 5, 10, 15, 20 años vista de todo lo que de alguna forma es obediencia, diligencia, inteligencia, porque las máquinas son más obedientes que las personas, son mucho más diligentes y están siendo ya son cada vez más inteligentes que las personas, ¿no? Pero de momento pues no son capaces de abordar soluciones que tengan que ver con iniciativa, con creatividad y con pasión, ¿no? Por lo tanto, esto de alguna forma va a ir generando, y lo vamos viendo, una empresa como Ford o automoción hace 100 años, pues habría Henry Ford, una persona dentro de un entorno de 100 unidades, 100 personas, una persona tendría pasión, creatividad e iniciativa para crear un modelo de negocio como fue la generación del modelo de automoción y crear ese modelo de actividades. Y lo que buscaba es gente obediente. A partir de aquí creó el Taylorismo y con métodos y tiempos midió las cosas para ser más diligente y progresivamente, conforme el sistema fue más complejo, bueno, requirió más que gente con capacidad de alguna forma para aportar inteligencia, ¿no? Vemos como esa dinámica, hoy las compañías, abajo a la izquierda, pues teníamos hace 100 años 99 personas de mano de obra directa y una persona de mano de obra indirecta, ¿no? Y las palabras son importantes porque durante el siglo XX hemos empleado mucho conocimiento para eficientizar, para mejorar, para optimizar lo que es la mano de obra directa, es decir, con qué las personas en la fábrica aportaban valor, ¿no? Y con una persona en mano de obra indirecta, pues bueno, solamente no era algo muy relevante, ¿no? Ahora nos encontramos compañías a las cuales este 91-100, ya depende de contextos, tienes 30-70, tienes 50-50, y seguramente con el tiempo, conforme hablamos de la servitización de la industria, vamos a ir a 20-10% en la parte baja de la pirámide, 80-90% en la parte alta de la pirámide, ¿no? Y eso supone pues, que tengamos cada vez más estructuras de mano de obra indirecta en la compañía, en la cual gestionarlas, en la cual de alguna forma optimizar ese recurso humano que esté alineado, pues bueno, supone un mayor grado de complejidad en este proceso de transformación de las empresas, ¿no? Y por tanto, que es importante que tengamos en cuenta el impacto que la tecnología va a tener en las estructuras organizativas, en las personas y, por tanto, cómo está transformando nuestro modelo de gobierno y de gestión del talento y de organizarnos, ¿no? Así que esto requiere que, para ser capaz de que esta compañía que tengamos se transforme en este barco más ágil, más dinámico, con más tecnología, es porque esté combinado con un montón de talento interno y también externo. Por al final es imposible que las empresas dispongan de todo el talento interno en la casa, hay demasiada, digamos, cambios y demasiada normativa, demasiada innovación, demasiada tecnología, demasiados cambios que no se puede tener todos los recursos internos y requieres un equipo interno y externo comprometido y unido para ser capaz de llevar nuestras empresas de una forma muy distinta hasta que ahora las llevamos, ¿no? Sobre todo para servir
a un cliente nuevo, interno y externo, ¿no? O sea, hablo de interno y externo, el externo he hablado antes, pero también el talento interno requiere otro tipo de necesidades para cubrir para que el talento esté con nosotros en nuestro viaje, en nuestro barco, ¿no? Al final, el talento es cada vez más exigente para saber en qué barco está, con qué marineros va de viaje, y si no está en el barco adecuado y con las personas adecuadas, pues es cuando tendremos la posibilidad de atraer talento a nuestro proyecto, ¿no? Supongo que es el marco que creo que también es importante que tengamos en cuenta cuando abordamos un proceso de transformación de la compañía y cómo la tecnología va impregnando toda esta dinámica, ¿no? Así que, como resumen, en esta matriz lo que quiero transmitir es, bueno, si estamos en esa vértice inferior izquierda de la matriz, en la cual hoy es el momento que estamos a día de hoy, y lo que sabemos es, en el eje de izquierda está lo que sé hacer a día de hoy, que conocimiento alto, en el medio es lo que estoy aprendiendo, y arriba lo que aún no conozco, elementos que aún están fuera de mi alcance de conocimiento, y en el eje de abajo está el hoy, el medio plazo y largo plazo. Por supuesto que la tecnología la tengo que utilizar para mejorar mi día a día, para hacer eficiencia, para hacer mejora continua, para reducir los tiempos de entrega, para reducir los costes, para mejorar el uso de mis activos, para mejorar y tener sistemas de control que me permitan tomar mejores decisiones. La tecnología, conforme evoluciona en el tiempo, me puede permitir desarrollar nuevas soluciones, que a medida le doy a mi cliente mejor información del plazo de entrega, de aviso de cuándo se le va a entregar algo, le puede dar información en tiempo real de datos que hasta ahora no recibían su producto. Puedo cubrir otras zonas geográficas, puedo a través de internet o puedo a través de web vender en otros lugares, y por supuesto esto va eliminando intermediarios, ¿no? Y que mira la tecnología va haciendo que las cadenas de acercamiento entre cliente y proveedores se van reduciendo, y o aportas valor o desapareces, ¿no? Y nos estamos encontrando como los fabricantes, digamos, están empezando a no respetar el canal, y el canal de alguna forma lucha por defenderse y ocupar su espacio, como el cliente final interacciona con la fábrica, como de alguna forma empieza a emitir opiniones en redes sociales sobre una marca, pero que la marca de alguna forma todavía vende a través del canal distribución oficial, pero las personas hablan de su marca y no saben cómo dirigirse con ellos, con lo cual hay un elemento de eliminación de intermediarios que está cada vez más vigente encima de la mesa y que transforma el modelo de negocio, ¿no? Y por último, si somos capaces de ir evolucionando en este proceso, vemos como nuestra fábrica de coches se puede ir convirtiendo en unas soluciones de movilidad, ¿no? Porque somos capaces de crear nuevos modos de negocio y, ¿por qué no?, nuevos negocios, ¿no? Y por tanto pivotar de esa agencia de videoclubs a ser capaces de ir pivotando para, ¿por qué no?, haber creado Netflix, ¿no? Y pasa que es muy complicado de alguna forma ese viaje, pero como ese viaje está encima de la mesa, lo que quiero poner encima de esta slide es que la tecnología sí, para lo que ponemos en el primero de los cuadrantes, pero que seamos conscientes de que la tecnología tiene otros impactos y por tanto puede transformar nuestro modelo de hacer. Eso es un buen marco inicial que quería poner encima de la mesa dentro de lo que sería un plan de transformación digital, y que es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de abordar nuestro proceso o plan de digitalización, ¿no? ¿Vale? Vale, me imagino que ha sido mucha información en esta primera acción, y de alguna forma lo que permite eso es generar contexto, ¿no? No soy capaz de ver aquí en el chat, he visto que hay algunos comentarios, no se ve la pantalla, vale, están de este lado, vale, pues voy. Que se veía la pantalla. Vale, voy avanzando. Vale. Vale. De todas maneras, yo te digo ahora, si ¿te alguna pregunta? Vale, perfecto. Vale. Entonces, bueno, en esta línea, ¿no?, por ya aterrizando, ¿no?, este proceso de transformación digital que hemos hablado de ese cliente, el cual tiene que estar en el centro de todas estas decisiones, y por tanto hay un marco de personas, hay un marco también de procesos, hay un marco de tecnología, y hay un marco también de datos. Ahora no hemos hablado mucho de la parte de datos, ahora iremos entrando. Hay mucha información interna en la empresa y externa que nos va a poder de alguna forma ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Como los datos que vamos generando y que la tecnología permite que se vayan generando, si la vamos tratando y ordenando esta información, nos va a permitir tomar mejores decisiones para alinear, digamos, acorde a la estrategia de negocio, acorde a para qué existimos, cómo tenemos que ir transformando procesos
cómo tenemos que ir, de alguna forma, usando tecnología y, por tanto, en ese triángulo de procesos, tecnología y datos, con las personas interaccionando en las tres dinámicas, somos capaces de estar centrados en el valor al cliente, ¿no? En esta línea también creo que es importante que seáis capaces de alguna forma de pararos y entender también vosotros como empresa dónde estáis, ¿no? Aquí lo que hemos querido transmitir en estas, digamos, distintas fase 1, 2, 3, 4, 5 es hacer una visión realmente objetiva de dónde nos encontramos, ¿no? Porque a veces nos encontramos compañías, nos hemos encontrado que la gente empieza a hacer temas de analítica predictiva o de visualización o de inteligencia artificial, o cuando de alguna forma todavía tiene estados de una baja cultura de los KPIs o de los datos, tiene apenas uso de los Power BI, no usa ni el CRM o el ERP, todavía no lo usa de forma completa, con lo cual creo que no hay que saltar, no hay que dar saltos en la evolución natural, ¿no? La evolución de las especies no ha pegado saltos, es una serie de eslabones, ¿no? Y si te das saltos demasiado grandes, lo que ocurre es que estás de alguna forma usando tecnología y de forma errónea porque al final le estás tirando el dinero, ¿no? Si no eres capaz de ir poco a poco, digamos, asentando una serie de herramientas, coordinándolas con la parte de procesos, con la parte de personas, dar saltos excesivamente altos puede estar suponiendo que estáis despilfarrando el dinero, ¿no? Y además porque conforme más subís en la escalera, la tecnología, de alguna forma, tiene un coste relevante, ¿no? Tanto a nivel de inteligencia artificial o blockchain o IoT, al final es dinero que tiene un retorno, va a ser retorno muy difícil, de baja fiabilidad y que además va a haceros perder credibilidad internamente a la hora de abordar otro tipo de proyectos, ¿no? Con lo cual, es importante saber dónde estamos, cómo somos capaces de ir subiendo la escalera poco a poco antes de meternos en fregados de alta complejidad técnica, ¿no? Y un poco lo que queremos transmitir con esto, que identifiquéis dónde estáis y conforme tengáis claro dónde estáis en la escalera, que la vais subiendo progresivamente para de alguna forma plantear que los pasos que dais en vuestro crecimiento de la tecnología sean coherentes, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces, eso, digamos, un nivel de madurez tecnológica muy heterogéneo y todavía están, digamos, con un uso pobre de cultura del dato y de analítica de datos y de bajo uso del CRM por el equipo comercial, no explotando las métricas para la parte de ventas y de operaciones, y se han puesto a hacer proyectos de alguna forma de uso de tecnología que era prácticamente tirar el dinero porque no estaban preparados culturalmente para sacarle el partido, ¿no? Y eso genera mucha frustración y esos primeros errores que también detectamos a la hora de abordar un proceso de transformación digital, ¿no? Así que voy a descansar un poco mi voz, voy a dejar a Nuria ahora que empiece a plantear desde el punto de vista más conceptual que yo he dibujado. Recordémonos que para qué existimos, tanto con ese marco estratégico y de propósito empresarial para el cual existimos. Con esa situación somos capaces de identificar cómo aportar valor a un cliente cada vez más exigente. En esa aportación de valor es donde debemos focalizar procesos, recursos y el uso de la tecnología, y que tenemos capaces de coordinar al sistema para que de forma coordinada vaya usando tecnología de forma progresiva para subir esa escalera, ¿no? De alguna forma Nuria os ayudará a empezar a dibujar el plan de transformación digital de la compañía, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a entrar en una parte más conceptual que os ayudará, estamos seguros, a elaborar vuestro plan de digitalización. Esto es también de la manera que también trabajaremos toda la parte práctica, se elaborará el jueves, por si aquellos voluntarios que quieran elaborar su propio plan. Eso sería un resumen de los pasos a seguir. Entonces, ¿por dónde empezaríamos un plan de digitalización? Uno de los mayores errores que nos solemos encontrar en las compañías a la hora que se está en proceso de digitalización es que empiezan atacando, sin tener una visión transversal de toda la compañía como un conjunto, empiezan atacando el proceso que en aquel momento más les está doliendo. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Que
estemos empezando por el proceso equivocado. Una cosa es el dolor que me está generando y otra cosa es si tenemos en vista a ese cliente la importancia de ese proceso, si es más crítico. Y otro error que se produce con frecuencia es que la solución tecnológica que le estamos dando a ese proceso en concreto no será acorde con los siguientes despliegues que vayamos realizando. Por lo tanto, el primer paso que recomendamos, estamos seguros de ello, a la hora de realizar un plan de digitalización es comenzando por elaborar toda la cadena de valor de la compañía, identificar aquellos procesos que son críticos. Y críticos no solo teniendo en cuenta el dolor que nos están haciendo a nosotros, sino el impacto que va a también tener la mejora de ese proceso sobre el cliente. Una vez tendríamos todos esos procesos correctamente identificados, procederíamos a la fase del ASIS, comentado, que es básicamente mapearlo, pero no mapearlo de entender cómo procede ese proceso, sino, como ha comentado Sergio, qué herramientas están interfiriendo, qué personas están interactuando en ese proceso, qué datos estamos o no estamos generando. Porque aquí otro error, si no tenemos en cuenta en ese engranaje que os ha enseñado Sergio de las personas y los datos, muchas veces estamos generando una mejora tecnológica y luego las personas no lo están ejecutando. Porque es otro, si no las tenemos en cuenta en este proceso, corremos ese riesgo de que luego no se acompañe bien el proceso de digitalización. El tercer paso sería cómo queremos de una manera ideal que sea ese proceso. Aquí sin ningún tipo de restricción. De la manera ideal, como todos los procesos que hemos identificado críticos de la compañía, ya sea bien por digitalización, por automatización, todo lo que consideraríamos para optimizarlo al máximo deberían ser. Y la cuarta fase serían las conclusiones. Las conclusiones nos referimos a, en ocasiones no somos capaces de llegar al ideal. Como decía Sergio, pues la transformación digital tiene unas fases naturales. Y muchas veces nos proponemos ir de la fase 1 a la fase 5 directamente, pero no estamos preparados como compañía. Entonces es más sano y es más seguro y garantiza el éxito ir poco a poco. Y entonces esas conclusiones son las que te van a diseñar tu plan de digitalización y qué fases debes ir completando. Bueno, en este caso un poco lo que decía antes, ¿no? En situación de mucha información bueno, sí, hay mucha información que en la compañía existe sobre lo que es el cliente, hay muchos datos internos de la empresa de ventas, facturación, márgenes, que nos ayudan de alguna forma a entender ese cliente que tenemos a día de hoy, qué datos internos tenemos en la empresa que nos pueda empezar a objetivar los que son más rentables, los que crecen más, los que crecen menos, que compran, qué tipo de productos compran, qué no compran. Por supuesto que en esta situación también hay un marco de poder hablar con los comerciales y que entendamos qué experiencia, qué relación tiene con los clientes, cuál es de alguna forma ese mercado de interactividad, por qué nos compran, por qué no nos compran, qué dolores transmiten, y tener esa información también dentro de lo que sería este marco de actuación. Y eso de alguna forma es un gran reto porque muchas veces el proceso de transformación no está dentro de la gente de negocio y hay una cierta falta por un lado, de que la gente de tecnología entienda de negocio y que la gente de negocio entienda de tecnología, y esa situación es la que tenemos que poner esta slide como que empieza a haber un elemento de que ambos departamentos, ambas áreas se comuniquen, ¿no? Y por supuesto que en este caso estamos capaces de dibujar ese viaje de nuestro producto y ese viaje de nuestro cliente, ¿no? Es importante que estos elementos los dibujemos, tengamos todo trazado, por qué nos compran, cuándo nos compran, cómo interaccionan, qué les motiva o no de comprarnos. Es decir, esto es el punto inicialmente en el cual tenemos que conocer y entender, porque a partir de aquí es donde construimos lo que decía Nuria, la cadena de valor. La cadena de valor es cómo construimos valor para satisfacer estas necesidades del cliente. Por lo tanto, es importante que en todo este proceso de transformación digital, desde el departamento de tecnología, desde el departamento que lidere esta área de transformación, entienda el negocio, entienda al cliente y pongamos en nuestra toma de decisiones, digamos, al cliente como foco en el proceso de transformación que vamos a abordar, ¿no? Porque a partir de aquí es donde vamos a dibujar la cadena de valor y qué procesos son los que tenemos internamente que dan servicio a este cliente que está, bueno, al final de cuentas pagando las facturas, ¿no? Y por tanto permitiendo que existamos, ¿no? Pues esa cadena de valor, a la hora de dibujarla, ¿en qué consistiría?
Bueno, pues el primer paso sería determinar la cadena, que bueno, la cadena de valor, como la veremos, básicamente son todas las actividades que van apareciendo dentro de una compañía hasta desde que entra la petición del cliente hasta que se le entrega valor al cliente, y dentro de cada una de las actividades todos los procesos que están por debajo de esa actividad. A partir de ahí es imprescindible clasificar estos procesos si son o estratégicos o clavos o de soporte. Aquí os he comentado antes que muchas veces empiezan por procesos que en un momento nos pueden doler mucho a nosotros, pero que a lo mejor son unos procesos de soporte que no están aportando ningún valor al cliente. Y es mucho más prioritario empezar por aquellos procesos estratégicos que de verdad van a tener un impacto sobre el cliente mucho más importante. El siguiente paso sería valorar esos procesos que hemos definido como estratégicos, el nivel de impacto que van a tener en la compañía. Hay procesos que serán más fáciles de cambiar, más difíciles de cambiar, otros que estén más consolidados en la compañía, otros menos consolidados, y es siempre importante valorar el impacto que a futuro su solución va a tener dentro de la misma. Y por último, a partir de ahí, cogeríamos esos procesos macro a trabajar que nos van a ayudar a definir nuestro plan de digitalización. Bueno, como os hemos comentado, la determinación de cadena de valor, básicamente lo que son todas las actividades, aquí tenéis varios ejemplos de ellas, todas las actividades que van apareciendo desde que puede entrar un pedido o desde que se hace una venta comercial a un cliente hasta que, incluso teniendo en cuenta el postservicio de esa cadena. Es importante luego, aparte de trasladar esta cadena de valor, también detallar todos los procesos que están dentro de esa actividad. Luego tendríamos todos esos procesos que aparecen dentro de la cadena de valor y por la parte inferior tendríamos toda la parte que serían los procesos de soporte, como pueden ser los procesos de finanzas, los soportes de todo lo que sería el back office, que aunque no aparezca en la cadena de valor, sí que está generando un valor dentro de la compañía y hacia el cliente. Una vez tenemos identificados todos los procesos dentro de la compañía, es importante que, como os hemos comentado, distingamos entre cuáles van a tener un impacto estratégico dentro de la compañía, cuáles son clave y cuáles son soporte. ¿Qué decir soporte? O sea, son necesarios dentro de la compañía, pero el cliente no percibe ningún valor en ellos. Por eso la importancia de siempre focalizar todo el plan de digitalización entre los procesos estratégicos de la compañía. Aquí tenéis varias herramientas. Esto se hace a través de varias herramientas, que bueno, los voluntarios que presentéis para el jueves haríamos este tipo de ejercicio de cómo hacemos para clasificarlos dentro de cada una de las ramas. Eso también de alguna forma lo que permite, cuando lo haces con el equipo directivo, que si construyes con ellos que todos entiendan, tanto los de operaciones, con los financieros, los de venta, los de marketing, que de alguna forma entiendan, oye, ¿por qué nos compran y cuál es la aportación de valor de la empresa? A partir de aquí, cuando construyes con todos la cadena de valor, todos son conscientes de la construcción de valor de la compañía, cuáles son los procesos que forman parte de esa construcción de valor y cuándo de alguna forma es capaz de trabajar con ellos para que entre ellos discutan y reflexionen y podamos ser capaces de objetivar cuáles van a ser los 4, 5 o 6 procesos en los cuales vamos a focalizar la actividad de transformación digital. Porque eso va a suponer, de alguna forma, que trabajaremos esos sino otros. Y de alguna forma hay que entender en qué medida trabajan en el departamento de Nuria y no va a trabajar conmigo. No es porque no quieran trabajar conmigo, ni es que yo sea menos importante, sino porque hemos definido que vamos a hacer foco en esos procesos porque entendemos que hemos definido que son los más relevantes, ¿no? Y esto va a permitir que las soluciones que se planteen las estamos compartiendo y también que las soluciones, conforme estos procesos se vayan digitalizando y pasemos al siguiente estadio, porque esto no acaba nunca, las herramientas y las soluciones estén coordinadas, estén de alguna forma enlazadas. Porque si cada departamento lo hace de forma aislada y hace esa visión de procesos de su área y busca soluciones unívocas a su área, hay una lucha de presupuestos, hay una lucha de herramientas y al final, en el caso de que cada uno lo consiga implantar, el tema es que después no se hablan. Con lo cual, como no se hablan las herramientas, no se saca el partido y al final estás tirando el dinero y el esfuerzo, ¿no? Entonces, hacer este tipo de reflexión de que el equipo directivo entienda bien por qué nos compra el cliente, cómo aportamos valor, cuál es ese viaje del cliente y con esa parametrización, cómo construimos valor con ese mapa de procesos y cómo somos capaces de discutir entre nosotros y de objetivar cuáles son los 5, 6, 7 procesos en los cuales vamos a hacer zoom, sobre ellos empezamos a poner en práctica toda esta coordinación de procesos, tecnología, herramientas y por tanto vamos a empezar nuestro viaje de digitalización. Y eso permite que no haya una lucha de egos de por qué a mí sí o por qué a mí no. Y en el presupuesto de este año vamos a hacer esto. Y eso va a permitir después
que eso se vaya transfiriendo a otras áreas, que entendamos que en un momento concreto, por cambios del contexto, haya procesos que hoy no son tan relevantes que empiezan a hacerlo. Perfecto, pero lo decidimos conjuntamente, ¿no? Eso es importante que esto se haga, digamos, como equipo a la hora de abordar ese proceso de transformación, y no sea de cada área en sí mismo, ¿vale? Bueno, y una vez tenemos esos procesos que todo el equipo directivo, como dice Sergio, ha pactado, de procesos que son prioritarios para la compañía, vale, dentro de todos estos procesos, porque como todos sabréis, las listas son infinitas de procesos, el número de procesos que puede haber dentro de una compañía, y ahora hay que priorizarlos. ¿Cómo los priorizamos? Aquí os hemos traído, hay muchas herramientas a la hora de priorizar por dónde empezar, pero una herramienta muy sencilla que es, bueno, básicamente es la matriz de el margen de mejora, la facilidad de mejora que tiene este proceso y el impacto sobre el negocio y el cliente. Como ejemplos, ¿qué es algo fácil de mejorar? Pues que no necesita cambios en el sistema informático, que con pocos desarrollos va a tener un impacto muy, muy rápido. Si no hay una metodología o procedimiento, o sea, es un caos, pues será más fácil de mejorar, si no requiere de formación, o cuando incluso el propietario del proceso somos simplemente nosotros y no afecta a más departamentos. Todos estos criterios pues, los puntuamos, los ponderamos y también valoramos el impacto que esto va a tener sobre el negocio y el cliente. Aquí volvemos a recuperar el tema del cliente. Ya no es solo que nos esté molestando a nosotros, que también es un criterio, sino que el cliente también está percibiendo una queja de ello. Incluso en procesos administrativos la queja puede llegar también al cliente. Entonces aquí tenéis otros varios ejemplos. Que afecte a varios departamentos, el impacto sobre la compañía va a ser mucho más alto. Que el cliente esté quejándose ya de ello. Que esté generando retrasos en otros procesos de nuestra compañía. Y bueno, y también el estrella es que este proceso esté generando un sobrecoste dentro de la compañía. A través de todo esto, valorando de nuevo en equipo, es importante que esto también se haga en equipo para que luego se consensúe por dónde va a comenzar este plan de digitalización. Se obtienen aquellos procesos por los que más dolor están generando a la compañía como conjunto, no como personas individuales. Y esto le da también mucho criterio al departamento de sistemas, porque al final el departamento de sistemas, digamos que se convierte en cuello de botella, le permite de alguna forma priorizar. Y al final no es un tema de que cada uno va chillándole al departamento de sistemas para que le haga caso, sino que de alguna forma hay un consenso entre dónde va a haber foco por parte del equipo de sistemas, dónde van a focalizarse y dónde no van a focalizarse, ¿no? Y no es un tema de fuerzas, de si yo estoy en ventas o en marketing o operaciones y tengo más poder o no, y va a ver que ya consigo que me influir más para que me hagan más caso a mí. Al final de sistemas, pues al final está, digamos que mareado por parte de todos, ¿no? Aquí no sé si tendremos alguno de sistemas, pero somos fervientes defensores de que un departamento de sistemas necesita siempre un plan y somos muy contrarios a que se les achuche para buscar soluciones. Esto lo necesita siempre un departamento de sistemas de cara al éxito. Y entonces aquí podéis ver, bueno, pues un ejemplo real de cómo entre la valoración de distintos equipos, incluso de área comercial, incluso los procesos críticos que salían eran aquellos que tenían más relación con la parte de producción. Pero esto fue un ejemplo de la colaboración total con el conjunto de la empresa. Y a partir de aquí ya podemos ver qué procesos van a pasar a la fase 2, que son los que vamos a hacer foco de un estudio exhaustivo de cara a elaborar nuestro plan de digitalización. Para no asustarnos también con estas matrices, aquí hemos puesto varios ejemplos, los usaremos el jueves, para que permita un mejor diálogo entre las personas. Que de alguna forma busquemos cómo ponderarlo y, por tanto, que ese diálogo, digamos, de mucho, poco, bastante o demasiado, o me parece a mí que es muy importante, poco importante, busquemos algunos indicadores que objetivicen esto, ¿no? Pero tal, el tema es que entre vosotros podáis dialogar y negociar por qué una cosa es más relevante que la otra, y la medida que podáis puntuarlo porque busquéis criterios que objetivicen la decisión, mejorará vuestra toma de decisiones. Pero será la vuestra. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, el jueves usaremos otros y podéis utilizar esos o al final que dialoguéis entre vosotros por qué hacéis unas cosas y no otras. Y eso de alguna forma es un marco de priorización, ¿no? Exacto. Bueno, pues una vez hemos pasado de la totalidad de los procesos y hemos ido filtrando hasta los que de verdad hacemos foco, aquí es donde ya empieza, esto es ya más tedioso y teórico, pero queremos que os sigáis con la idea general de qué debemos hacer cuando analizamos un proceso dentro de una compañía. La primera fase es lo que es la pura representación que habréis visto desde toda la vida, pues el diagrama de flujo-proceso, pero no solo hay que quedarse
en esto, en identificar cómo y dibujar cómo va ese proceso, hay que también, la segunda parte que siempre recomendamos es, hay que identificar toda herramienta que aparezca, sea un Excel, sea un papel, un boli, todo lo que aparezca y todos los datos que o bien no estamos generando y querríamos estar generando o que estamos generando de manera incorrecta. Todo debe estar incluido dentro de los procesos. Y la segunda parte sería las personas. Tenemos que, como hemos comentado antes, muchos procesos que son digitalizados o incluso cambios de RPs, no estamos teniendo en cuenta de quién es la responsabilidad de las partes del proceso y luego, por mucho que digitalicemos o cambiemos de RP y nos vayamos al mejor RP del mundo, si no hemos definido las responsabilidades dentro de cada proceso, luego corremos el riesgo de que no se ejecute correctamente. Entonces, en esta fase también es cada parte del proceso, identificamos qué departamento es el responsable y cómo se están ejecutando esas responsabilidades. Eso también cuando trabajas una herramienta y le das a la gente, digamos, interna o externa, que luego trabaje la herramienta, cuando está hecho así, está más especificado y por tanto el entregable o la herramienta se adecua mucho más a lo que tú le has determinado. Cuando esto no está hecho, te encuentras que hay costes de desarrollo mucho mayores porque como tú no has definido lo que quieres, te vas acoplando al estándar de la empresa o de alguna forma vas haciendo modificaciones, digamos, en continuo y tienes unos sobrecostes por no haber hecho una serie de deberes previos, ¿no? Por lo tanto, creemos importante que haya este trabajo hecho relevante a la hora de aplicarlo en las herramientas que pongamos. El RP sea lo más básico, pero cualquier tipo de herramienta que podamos luego utilizar, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la representación de los procesos, aquí tenéis el claro ejemplo de ese diagrama producto-proceso que nosotros trabajamos y es necesario, tenemos esos procesos que tenemos que hacer foco, entonces aquí tenemos que hacer foco hasta el máximo desglose de cómo se están interactuando ahora mismo, porque luego vamos a mapear cómo queremos que se... Puede parecer muy absurdo estar mapeando absolutamente todas las tareas repetitivas, pero es algo que luego cuando vamos a proponer ese cambio de RP, como ha dicho Sergio, que es el ejemplo más básico que tenemos todas las compañías, el cambio de RP, si no detallamos, damos por hecho cosas que luego a la hora del cambio de RP no se tienen en cuenta. Entonces es muy importante hacer foco en el detalle de ese proceso en su conjunto. ¿Qué medimos también en estos procesos? El impacto que está generando nuestra compañía. Hay procesos, cuando analizamos un proceso en su conjunto, la solución puede ser tecnológica, pero muchas veces la solución simplemente es que no aporta valor y es una tarea a eliminar. Entonces también recomendamos en esta serie cuando hacemos un mapeo de un proceso, identificar también si la ineficiencia del proceso también se está debiendo o bien a tiempos de espera por falta de definición de responsables o bien porque estamos haciendo tareas repetitivas que no aportan valor. Un ejemplo claro, por ejemplo, la validación de una factura que tiene que recorrerse por 5 personas. Es un plan de digitalización, o sea, una digitalización no te lo va a solventar. Es posible incluso más que te lo complique. Entonces, estas consideraciones siempre tienen que tenerse en cuenta porque si no, la digitalización lo que va es a complicar más aún tu proceso. Por lo cual tenemos que hacer foco en todos los falta de aporte de valor que el proceso está generando en ese momento. Aquí tenéis la siguiente fase que sería, vale, tengo el proceso totalmente mapeado, vale, ¿cuál es la herramienta que está interactuando? Aquí tenéis ejemplos de la herramienta puede ser el propio RP o la herramienta incluso puede ser un correo electrónico, puede ser un archivo Excel o como hemos comentado puede ser un papel y boli. Todas esas herramientas tenemos que tenerla identificada y por nuestra experiencia muchos clientes cuando hacemos este tipo de trabajos se sorprende de la cantidad de Excels que aparecen durante todo un proceso, que el Excel, nosotros somos fervientes admiradores, pero corre un riesgo y es que el Excel es algo que es propio de cada persona y por lo tanto hace un proceso completamente ineficiente cuando vemos que acaba dominando un proceso entero. O a veces porque la información está en la cabeza de la persona o está en su libreta o está de alguna forma, es un marco de la información que se utiliza para tomar esta decisión, dónde está y quién la tiene, ¿no? Por tanto, es un proceso de democratización de la información. Se trata de alguna forma de poner encima de la mesa qué datos están utilizándose para tomar qué decisiones y bajo qué parámetros o bajo qué herramientas o bajo qué marcos se llega esa información a alguien. WhatsApp, llamada, email, lápiz, papel, Excel, es registrar la información cómo y dónde está de alguna forma utilizándose, ¿no?
Y con esto ya de un vistazo ya tendríamos con un claro ejemplo de decir, vale, ¿en qué medida estamos utilizando el sistema o no lo estamos utilizando? Y ya veremos en la fase 2 si no estamos utilizando el sistema bien por cultura, bien porque el sistema no es el apto, el que elegimos en su día, o bien porque hay que hacer alguna aplicación, algún desarrollo. Pero ahora por lo menos ya empezamos a visualizar dónde están los puntos rojos de los procesos estratégicos de nuestras compañías. La siguiente pata que hemos comentado, ya tenemos el proceso. Si recordáis la matriz inicial que hemos enseñado, tenemos identificadas las herramientas y la información que va generándose el proceso. Ya nos falta la parte de las personas. Por un lado tenemos las tareas. Dentro de ese proceso, ¿quién es el que ejecuta ese proceso? Y para ello, como tenéis claro, las DPTs, para que luego cuadrarlas cuando hagamos el proceso ideal. Pero más importante, que esto da lugar a, de la DPT, es lo que nosotros, una herramienta que trabajamos mucho, que es la herramienta Rusty. La herramienta Rusty lo que viene a representar es ya no la tarea en sí que representa una DPT, una descripción del puesto de trabajo, sino dónde recae la responsabilidad, que es al fin y al cabo lo que de verdad hace cuello de botella un proceso. La matriz Rusty que dice quién es el responsable, quién es un aprobador, quién es la persona que se le consulta y quién es la persona que es informada. ¿Qué puede ocasionar una digitalización poco eficiente? El hecho de no haber visto esto, por ejemplo, y que existan varios responsables para un proceso o varios aprobadores para un proceso. Por mucho que digitalicemos, si el proceso ha de aprobarse por 7 personas o hay 7 responsables, que es muy poco, cuando hay más de un responsable el proceso es ineficiente en sí, por mucho que procedamos a un plan de digitalización o automatización, esto nos va a seguir siendo un cuello de botella, con lo cual también tenemos que ser conscientes de dónde están recayendo las responsabilidades para luego cambiarlas de cara al plan de digitalización. Sí, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Sí, lo que queráis. Si queréis que descansemos ahora 15 minutitos o continuamos más adelante, vosotros. Pues si queréis, yo pararía ahora, que es justo el Ecuador. Vale, perfecto. Por no Pues seguir avanzando. Paramos 15 minutitos y volvemos en 15 minutos. Vale. ¿Algún comentario?
¿La pantalla completa? No. Bueno, hola a todos otra vez. Proseguimos donde nos habíamos quedado, solo por hacer un recordatorio. Habíamos trabajado la cadena de valor y a través de la cadena de valor habíamos identificado los procesos donde focalizar a través de distintas herramientas que se pueden elaborar. Siempre esto en trabajo en equipo entre todos los departamentos. Y luego habíamos procedido de esos procesos seleccionados a trabajarlos gráficamente, pero también a identificar la interacción tanto con las personas como la información y las herramientas que aparecen de ese proceso. Entonces, ya tenemos esos procesos totalmente mapeados, como están actualmente, y ahora lo que vamos a trabajar es cómo queremos que sean de modelo ideal. Esto se dividiría en 3 fases. Lo primero que haríamos es la identificación de los puntos rojos, es decir, qué está generando el dolor dentro de ese proceso. A partir de ahí diseñaríamos ese proceso ideal y ya por último tendríamos en cuenta los datos y herramientas ideales con los que contemplar. Importante, esto se deja para el final. O sea, no queramos elegir una aplicación, un RP, cualquier cosa, antes de que hayamos sacado todo el tema de la identificación de los puntos rojos y cómo en nuestra cabeza queremos que ese proceso sea idealmente. Entonces, cuando tenemos mapeado un proceso, ¿qué nos tenemos que plantear? Pues, por ejemplo, cómo se está efectuando el flujo de trabajo. Por ejemplo, si queremos adelantar el proceso de cobro al cliente o de pago al proveedor, ese proceso es eficiente. Otro ejemplo que podríamos tener es el cambio de actividades. ¿Qué queremos cambiar? Cambios de políticas o procedimientos. Por ejemplo, ¿cuándo queremos cambiar algo? ¿Por qué? O cambios de responsabilidades y de roles. ¿Quién está efectuando una tarea ahora mismo y es necesario que cambiemos para hacerla más eficiente? Y entonces a través de esto tendríamos todo lo que sería nuestro listado para cada uno de los procesos, de los puntos rojos, cualquier cosa que identifiquemos que hace en sí al proceso ineficiente. Siento ser pesada, no focalicéis solo en temas de digitalización, cualquier actividad que esté generando una ineficiencia dentro del proceso. A partir de aquí, el trabajo es hacer lo mismo que hemos hecho en el ASIS, pero de manera para el to-be ideal. Si tenemos identificados todos los puntos rojos, hagamos ese diseño de proceso de la manera ideal. Si consideramos que está habiendo, pero sin recurrir a las aplicaciones que querríamos, si consideramos que hay una ineficiencia porque está apareciendo un Excel por el camino o porque estamos haciendo el papel a boli, pintamos en ese proceso ideal que el proceso ideal sería un parte completamente digitalizado, pero sin incurrir en la herramienta que vamos a trabajar. Y a partir de ahí ya tenemos cómo queremos que ese proceso sea. A partir de ahí nos planteamos qué RP satisface mejor nuestras necesidades. Con todo lo que hemos detectado de todos los procesos transversales de la compañía, ¿cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades? Además, si tuviéramos ese RP, ¿qué necesidades tiene la compañía de aplicaciones que el RP no nos va a dar servicio? Necesito la aplicación en concreto que me hace falta en recursos humanos. Esa misma aplicación podría dar servicio también al departamento de mantenimiento o requiere una aplicación exclusivamente por ahí. Aquí es donde ya aterrizamos todo lo que nos haría falta, siempre intentando, siempre se usa la palabra, intentando minimizar todas las aplicaciones satélite que tengamos alrededor. Está claro que van a haber departamentos que necesiten su aplicación en concreto o habrá recursos humanos que tienen una aplicación en concreto es un tipo de tarea, pero si intentamos maximizar que la aplicación de servicio a cuantos más procesos, aseguraremos mayor conectividad con todo el sistema y mayor éxito en lo que es el plan de digitalización. En ese proceso ideal, ¿qué tenemos que contemplar de manera indispensable? El dato. Sergio lo ha comentado antes. Un proceso puede ser eficiente, pero puede que no estemos generando la información necesaria en el proceso para que luego nos permita generar indicadores que permitan a su vez a la empresa tomar decisiones. Entonces, no hemos de olvidar esta parte nunca. Si ese proceso ideal tiene que generar unos datos ideales para que luego la empresa pueda tomar una decisión. Si yo quiero contemplar el nivel de servicio y necesito fechas de albaranes o cualquier tipo de información, eso tiene que aparecer dentro de lo que me proporciona la herramienta. No olvidemos esto porque muchas veces puede que hayamos digitalizado un proceso, pero seguimos sin tener información que nos permita tomar decisiones y si ese proceso está siendo realmente más eficiente. Y finalmente llegamos a la última fase, que sería la fase de conclusiones. De manera ideal habremos elegido un RP que dé cabida a nuestras necesidades, unas aplicaciones
¿Está en nuestra compañía preparado para dar ese salto? Porque puede que no lo esté, tanto por temas culturales, por temas de personas o incluso por temas económicos. Puede que la inversión que hayamos planteado en este ideal, lo que tengamos, la compañía no está preparada para hacer una inversión así. Entonces, donde aquí es, sabiendo lo que tenemos y sabiendo el ideal hacia que iríamos ir, ¿cuál es el término intermedio que la compañía va a trabajar? Y esto es lo que es el plan de digitalización. Vamos a priorizar las actividades que tengamos a corto plazo porque en este momento la compañía está preparado para ello y el resto de aplicativos que nos van a conducir a esas herramientas, a esos procesos ideales, los dejaremos para más atrás. Por eso el haber diseñado, porque en muchas ocasiones se pregunta, ¿y por qué diseñar el ideal si ya sé que no estoy preparado para llegar a él? Por eso mismo, porque en eso consiste un plan de digitalización, en no solo contemplar lo que ahora mismo estoy preparado para hacer, sino también saber hacia dónde está orientada la compañía, dónde tendré que estar dentro de 3 años. Lo que hoy sería a lo mejor una aplicación, a lo mejor dentro de 2 años es cambiar el ERP por completo y dentro de 3 años empezar a introducir la inteligencia artificial. Pero tenemos que ser conscientes de en qué situación está la compañía, recordemos las fases que nos ha mostrado Sergio inicialmente y poco a poco ir cubriendo todos los pasos y no querer meter un paso que por mucho que sea necesario en la compañía de la fase 6 cuando en la mayoría de los casos estamos en la fase 2. Entonces, a partir de aquí, trabajamos el proceso que vamos a ir, ese proceso intermedio, que tenemos el ASIS, tenemos el to be, vamos a trabajar el proceso intermedio hacia donde queremos ir. Y a partir de ahí, todos los datos y herramientas necesarias que vamos a ir generando para ello. Esto sería replicar de nuevo el paso 2 y el paso 3, pero ya en la fase aterrizada que queremos de la compañía. Y por último, trabajar el plan de acción priorizado. Aquí vuelvo a la parte principal de la cadena de valor, donde teníamos todos los procesos mapeados y cuantificados el impacto que va a tener la compañía. El haber hecho eso, aquí también nos va a permitir priorizar las líneas de acción. Habrán empresas en las que sea más urgente empezar a hacer los cambios en el área comercial, habrán empresas en las que sea más prioritario acometer el área productiva o incluso habrá empresas en las que sea más prioritario hacerlo en los procesos administrativos o de back office. Esto nos lo habrá dado la parte primera del proceso y repetimos otra vez, trabajado por la totalidad del equipo. Si decidimos empezar por el área comercial, por mucho que administración también necesite esa fase, esto habrá sido algo consensuado entre la totalidad del equipo y con hechos medibles de por qué, según priorizaciones, la compañía debe empezar por esta fase y no por otra. A partir de aquí, con todo el impacto, ya también no solo el impacto cuantitativo, o sea, qué mejoras económicas nos puede llevar a eso, correspondientemente con su inversión, sino también qué beneficios soft te va a generar esto. Muchas veces hacemos foco en lo que es el impacto cuantitativo y nos olvidamos del cualitativo. Y retrocedemos también a la parte inicial que ha hablado Sergio del talento. Toda la parte de digitalización de un proceso que conlleve también tiene que conllevar esos aspectos soft de mejora a la compañía, por ese talento que la compañía necesita. Y una vez elaborado nuestro plan de digitalización, ahora tenemos que ejecutarlo. Y aquí, en diversas ocasiones, también se cometen errores. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de todo lo necesario para que un proceso de digitalización sea un éxito. ¿Qué es un plan de digitalización? ¿Cuándo es éxito? Cuando se implanta en tiempo en forma, cuántas implantaciones de ERP se han ido más de tiempo y la empresa ha empezado desesperándose. Las personas, garantizar en la empresa cultural, garantizar el cambio cultural, volviendo al ERP, cuántas veces se ha cambiado de ERP una compañía y las personas no han sabido o no han querido adaptarse a ese cambio de ERP y han preferido él, y esa frase que oímos muchas veces de es que antes trabajábamos mejor. Esto es porque en este proceso de implantación de plan de digitalización no estamos teniendo en cuenta el componente personas, porque no han participado, porque no les hemos sabido convencer, pero sin ellos un plan de digitalización no va a tener éxito. Y por último, garantizar la cultura del dato. Todo plan de digitalización lleva por ende que iremos recopilando cada vez más información. Esa información tenemos que usarla. De nada sirve digitalizarnos y cada vez tener una base de datos mayor si no somos capaces de transformar esos datos en información que sea útil para la compañía. Entonces, siempre que llevéis a cabo un plan de digitalización, no os olvidéis de ninguno de estos 3 componentes. Hay que hacer el engranaje correcto de todos ellos para garantizar de verdad que, aunque vayamos a la inteligencia artificial,
nuestro plan de digitalización se esté efectuando correctamente. Y a partir de aquí ya sí que habíamos traído un ejemplo más real, pero también lo habíamos dejado sobre todo a dudas de cara a la jornada que tendremos el jueves, a dudas que os surjan de cómo en vuestros casos podéis hacer un plan de digitalización de cara a preparar la jornada del jueves. Dudas, problemáticas que os surjan a la hora de elaborar un plan de digitalización. Aquí ya estamos a vuestra disposición ante cualquier cosa que queráis. Hola. Muy buenas. Pues mira, yo os quería plantear una duda. Bueno, yo trabajo en un club deportivo y social, ¿vale? Es bastante grande, tenemos un montón de actividades, ya sean deportivas, sociales, tenemos departamentos de administración, de comercial, como digo, actividades. Y bueno, la historia es que tenemos una necesidad imperiosa de acometer esto, una digitalización. Contamos con un software de gestión que la verdad no tenemos formación sobre él, se nos queda un poco escaso porque no conseguimos sacarle todo el potencial necesario. Y bueno, vamos a empezar ahora poquito a poco este proceso de digitalización y bueno, pues por eso estamos aquí haciendo este curso. Veo que decís que es muy necesario diseñar el proceso, implementarlo y demás. Pero francamente, siguiéndoos en esta presentación, me veo muy perdido. Es lo normal. Es lo normal perderse en estos casos. ¿No? O sea, es que la digitalización parece que se diga como algo que es absolutamente normal y que todo el mundo deberíamos estar a la orden del día, pero es un proceso complicado. Y es un proceso complicado cuando estás en unas fases que, como tú dices, que encima que participáis muchos departamentos. Has comentado que tienes un software de gestión que no aprovecháis lo máximo de todo. Es muy típico, o sea, no te pierdas en eso, que es algo muy común y que suele pasar muchísimo. Por eso lo que estamos recomendando, esto es muy tedioso, también lo que os hemos dado en este caso, pero yo sí que lo que os plantearía es si vais a abordar esto, que en conjunto con todos los departamentos que habéis comentado que sois, sí que hagáis una sesión de sentémonos, parémonos a reflexionar, veamos cómo aporta, cuál es vuestra cadena de valor, tampoco hace falta que hagáis el detalle aquí, y que conjuntamente hagáis una reflexión de qué es ahora mismo lo que más os está penalizando de cara a proceder a ese plan de digitalización. Perfecto, muchas gracias. De todos modos, Guillermo, si quieres, el mismo jueves podemos ver más en detalle el caso vuestro y que, bueno, tanto Nuria como sus compañeros puedan analizar más al detalle vuestra empresa y ver un poco cómo poder ayudaros a iniciar ese proceso. Exacto. Eres totalmente bienvenido a que el jueves participes en esto. Pues perfecto, yo por mí encantado. Sí que, bueno, pues me tendréis que guiar en cuanto al lenguaje o qué es lo que necesitáis que exponga, porque, bueno, me siento muy identificado con los errores comunes que habéis ido describiendo, pero como digo, es algo nuevo y que estaré encantado de que me podáis ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. A vosotros. Esther nos dice que quiere ver el ejemplo práctico para poder el jueves ver qué partes, cómo plantearlo para el jueves poder hacer el ejemplo. Vale. Si quieres continuamos. Vale, perfecto. Pues os vamos a traer un ejemplo, está muy resumido, de todas formas, si dais inputs de que sería interesante el jueves empezar la jornada con un ejemplo más amplio, ahí tendremos ejemplos más amplios preparados, pero un plan de digitalización. Entonces aquí, bueno, pues una compañía que tenía claro que tenía un uso de papel excesivo, era lo que más les dolía. Entonces, su principal foco era, vamos a eliminar papel de la compañía. Entonces, bueno, lo que nosotros les planteamos es, ¿de verdad el máximo dolor que tienes actualmente es el papel? ¿O existen otras cosas más importantes
que deberíamos ahora mismo trabajar. Entonces, lo primero que hicimos con ellos es unir a todos los departamentos, ya fueran de comercial, de mantenimiento, y estuvimos trabajando conjuntamente a través de un workshop todo lo que sería la cadena de valor. Y posteriormente, el mismo ejercicio que os he comentado de cómo priorizamos los procesos, pues individualmente, cada uno desde su área, desde su departamento, con todo lo que se había trabajado conjuntamente en equipo, priorizaba a través de preguntas sencillas cómo debíamos proceder según el impacto o lo que estaba sufriendo en ese momento la compañía. Todos esos procesos trabajados, lo que hicimos fue volver a generar un workshop y hacer la presentación de los resultados de lo que había sucedido a la hora de valorar los procesos. Sorpresivamente y efectivamente, pues, bueno, los procesos que ellos creían que eran los que había que focalizar no eran los que aparecieron inicialmente. Aparecieron otros que puede que también usaran papel, pero el impacto sobre el cliente en ese momento estaba generando ruido sobre el cliente. Con lo cual, aquí es lo que comentábamos, hubo un cambio de chip de lo que aparentemente yo en mi sitio me está doliendo a mí. Como ha comentado Sergio, si me junto con mis compañeros y pienso de verdad lo que le llega de verdad al cliente, me ayuda a priorizar todos los procesos por los de comenzar, no los que yo estoy viviendo como humanos que vivimos, que son los que me están haciendo y perjudicando a mí o haciéndome vivir un día más incómodo. A partir de ahí, ¿cómo trabajamos eso? Pues todo lo que teníamos, salió un proceso que era lo que es una digitalización de un parte de trabajo, era algo crítico porque era donde la gran masa laboral de la compañía está y bueno, con todo a base de papel. Pero aquí que lo que veíamos, que volviendo a la importancia del arrastre, por mucho que digitalizáramos un proceso, también había que realizar el cuestionar por qué todo se tiene que aprobar, porque había varios aprobadores en cada caso. Por mucho que este proceso lo hubiésemos llevado a una digitalización, si continuamos teniendo que aprobarlo en cada una de las fases, el proceso continúa siendo ineficiente. Con lo cual aquí no solo vimos que Excel aparecían, que falta de conectividad con el ERP actual había, qué limitaciones tenía el ERP, cualquier cosa, pero también involucramos al tema de las personas. Y todos los procesos se trabajaron con todas las personas que intervenían, para que todas fueran capaces de compartir los mismos dolores y su misma visión, porque lo que a mí me puede estar favoreciendo cuando en un proceso actúan muchas personas, lo que a mí me puede favorecer, a otro le puede complicar más el trabajo. Entonces es imprescindible que se contacte con todas las personas que participan en ese proceso. En el caso de las compañías sean muy grandes, sí que hay una persona que sea la representante de ese departamento en ese proceso en concreto. ¿Qué hicimos a partir de aquí? No solo cuestionamos todas las ineficiencias de proceso que pueden ser por temas de transformación, sino por parte también de temas de responsabilidades. Si no cambiábamos, en este ejemplo, nuestro cliente dijimos que era indispensable cambiar todo lo que era el tema de responsabilidades y roles dentro de la compañía antes de proceder al cambio digital. Y así se hizo. O sea, se propuso hacer todo el cambio incluso se repartieron tareas entre departamentos antes de proceder a la digitalización y cuando todo eso ya estuvo asentado, ya procedimos a la parte de digitalizar. Y en este momento fue cuando dijimos, vale, pues hemos cambiado las responsabilidades, hemos cambiado las tareas, ahora estamos preparados para el cambio digital. ¿A qué solución elegimos? O sea, nuestro ERP está preparado, no está preparado, y lo que aquí hicimos hincapié indispensablemente es la elección, como tenemos otros procesos que también hemos trabajado, si ahora, por ejemplo, queremos digitalizar un parte de trabajo, que la aplicación que nos dé esa solución también pueda ser solución en un futuro para todas las otras necesidades que hemos detectado en la compañía a través de la cadena de valor, que también nos sirva para digitalizar un formulario de calidad en planta, que también nos sirva para todo, porque si no, volvemos a los ejemplos que hemos dicho antes de parchear. La necesidad que yo estoy teniendo ahora para digitalizar un parte de mantenimiento no será la misma solución que la de digitalizar un parte de fábrica, porque son departamentos completamente separados. Entonces, lo que aquí buscamos es que la solución que se diera fuera también para los siguientes pasos del plan de digitalización de la compañía integrable para todas las fases. Dentro de la propuesta que se hizo de digitalización, también en todo el proceso se identificó qué información en ese momento, en esta parte de trabajo en concreto, no estábamos insertando, pero sí que nos iba a servir de cara a medir el servicio de satisfacción al cliente. Entonces, fueron otras cosas que hicimos de no solo quitémonos el papel, vayamos más allá.
¿Cómo está afectando al cliente? Pues demos un paso más y aprovechemos esta parte de aquí para incorporar datos que nos van a servir para los siguientes procesos posteriores. Y aquí podéis comprobar, bueno, pues ya se elige la parte final con todos el business plan que hicimos y con todos los beneficios adicionales que esta herramienta iba a generar. Y por último llegamos a la fase de implantación. En este caso nosotros estuvimos colaborando con ellos en todo lo que es la implantación. ¿Qué hemos de garantizar en estas implantaciones? Que haya siempre una persona que sea responsable de la ejecución de este proceso. Es indispensable. Si no hay una persona que sea, cuando decimos responsable no es ejecutor, pero tiene que haber alguien de la compañía que se preocupe por cumplir, que los hitos estén cumplidos, por tener reuniones de seguimiento con sus compañeros, por el que reparte el juego, como solemos decir nosotros, pero si no existe esa figura dentro de la compañía, los procesos, los planes de digitalización están abocados al proceso. Y no tiene por qué ser el responsable de sistemas, el responsable de ejecutar esto. El responsable de sistemas o informática puede ser un participante de la implantación, obviamente es indispensable, pero no tiene por qué siempre caer la responsabilidad. Puede ser un key user del proceso. Hay muchísimas figuras. Pero esta persona es la que, como hemos comentado antes, siempre tiene que tener en cuenta que las distintas personas se están involucrando, que el implantador está cumpliendo sus hitos y luego que todas las pruebas que se hagan en tiempo y forma. Aquí, si alguno de vosotros habéis participado en un proceso o vais a estar pronto en un proceso de digitalización, hacer hincapié muy seriamente en las responsabilidades que recaer en vuestro equipo para llevar a cargo el éxito del proyecto. Y hasta aquí lo dicho, hemos traído un ejemplo muy resumidito. Si es necesario que lo traigamos mucho más trabajado para el jueves, pues podéis hacer llegar vuestros comentarios sin problema al colegio y lo traeremos mayor trabajado de cara a también trabajar los que os prestéis voluntarios para ello. No sé si alguno tenéis alguna duda. Esther, que nos decías que querías ver el caso entero para... ¿Queréis que os ampliemos alguna parte? Tenemos hasta las 8. ¿Quieres abrir el micrófono? Podéis, bueno, mandarnos Bueno, el caso es cómo os exponemos para los ejemplos del jueves que habéis comentado, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que mandamos. Os exponemos nuestro caso de cómo estamos funcionando ahora, qué buscamos. La idea, Guillermo, es que la idea es no daros trabajo. La idea es que lo que hemos visto aquí sería hacerlo prácticamente, o sea, práctico contigo, o sea, junto a ti trabajaríamos lo que es la cadena, o sea, tú nos explicarías y la iríamos incluso de manera interactiva y pintándola contigo. Los distintos eslabones que aparecen, los distintos procesos, luego haríamos el ejercicio rápido de valorarlos contigo para que tú te quedes con la idea y luego incluso ese material te lo podemos proporcionar para que tú dentro de tu empresa lo lleves a cabo. Y haríamos de una manera más rápida, esto lleva más tiempo, pero sería hacerlo con tu conocimiento, básicamente. Solo tienes que estar tú. Vale, y esto lo hacemos entonces directamente el jueves cuando nos conectemos, ¿no? Exacto, la idea es esa. La idea es esa de, vamos. Claro, si quieres un poco, porque nos dice Esther que cómo lista todos los procesos, no sé si podemos darles unos tips, ¿no? O de lo que necesitamos que reúnan o de que si ellos no son la persona... ¿no? Vale, la problemática puede surgir cuando no tienes conocimiento del proceso en su totalidad, por lo que creo, Esther, a la hora de pintar ese proceso. Sería la problemática. Para que ella intente de los distintos departamentos, o bien que puedan estar aquí el jueves,
o bien que pueda recabar la información, ¿no? para tener una idea global, ¿no? de lo que es una empresa. Pues si queréis, o sea, cuando no tenéis el conocimiento total, si queréis vamos a volver a la cadena de valor, pero podéis traer si queréis preparado y haber trabajado con otros miembros de vuestra empresa, si queréis hacerlo, enfocamos así, podéis venir trabajada la cadena de valor. La cadena de valor básicamente, para los que no la conozcáis y aquellos que queráis participar, es arriba donde la diapositiva que os he puesto ahora, pues en la parte de arriba veis unas flechitas, pues es qué fases pasa mi producto por la compañía. Me voy a poner un ejemplo muy fácil, botellas de agua, por ir a algo muy sencillito. Pues tendré primero la estrategia comercial, ¿vale? Eso es una actividad dentro de la compañía. Por otro lado tengo el recibir los pedidos, luego tengo la planificación, luego tengo la compra de materiales, y luego tengo la fabricación y luego puedo llegar a tener, y luego ya tengo la expedición al cliente. ¿Qué procesos hay dentro de, por ejemplo, lo que sería la compra? Pues está recepción de facturas, pago a proveedores. Luego ya es dentro de esa actividad general de la compañía, vosotros pensar que normalmente la cadena de valor suele tener arriba 5 actividades y luego debajo un montón de procesos dentro de esa actividad, es el más detallado. Eso lo podéis trabajar, si no sois conocedores de la totalidad de la cadena de valor de vuestra compañía, lo podéis traer trabajado con vuestros compañeros, para aquellos que queráis prestaros voluntario. Y de todas formas, os ayudaremos también a darle forma, aunque traigáis ese borrador, os ayudaremos a darle forma en ese momento. De todas formas, al ser un ejercicio práctico, porque lo que busquemos es no sacar un plan de digitalización, sino que vosotros llevéis el conocimiento para elaborarlo vosotros mismos. Aunque a la hora de mapear un proceso, aquellos que no tengáis idea de cómo son todos los procesos de vuestra compañía, aunque el más crítico sea otro proceso, podemos trabajar uno del que tengáis conocimiento para que veáis cómo se hace. No sé si me explico, aunque dentro de la valoración salga que el más crítico es contratación de personal, si vosotros domináis el de producción, trabajaremos uno de producción para que veáis cómo se hace. En el caso de que los que queráis participar sí que tengáis el conocimiento, podemos hacerlo del proceso que salga como priorizado. Mañana te puedo escribir un mail con unas instrucciones sencillitas y para aquellos que quieran participar. Claro, les mandamos un correo como tenemos tiempo, si se te ocurre así a bote pronto ideas que podamos darles de cosas que tienen que ir recabando. Yo haría eso, para aquellos que no tengáis un conocimiento porque bien estáis más centrados en vuestra área, que también es completamente habitual, por eso nosotros siempre mezclamos a todos los departamentos, porque nadie lo sabe todo de un departamento, de todos los departamentos de la compañía. Podéis tener trabajada la cadena de valor muy macro, ya os iremos dando inputs y este proceso no lo tenéis, y este proceso no lo tenéis, para ir completándola. También podéis, si habéis trabajado la cadena de valor, compartiréis con nosotros dudas de qué problemáticas os habéis encontrado a la hora de trabajarla, para también daros inputs de cómo solucionar esas problemáticas, y luego traer, como hemos dicho, un procesito trabajado. Dentro de los procesos, pues ese proceso de manera sencilla, no hace falta que os miréis ni la normativa ISO ni nada por el estilo, pues es todas las acciones que van pasando dentro de la compañía. Si aparece el RP o es que aparece un Excel y la problemática que os encontréis. Tampoco es necesario que elaboréis la matriz Rusty en ese momento, pero traerlo un poco trabajado y en el ejercicio práctico sí que la elaboramos. Esto no es fácil hacerlo si no lo has hecho, por eso os digo que para nosotros lo importante es que cojáis la práctica de cómo hacerlo con un ejemplo real. Entonces, si domináis un proceso, que sea ese proceso el que traigáis trabajado y el que haremos foco. No tiene por qué ser el crítico de la compañía. Julián, que sería bueno tener alguna plantilla básica de 2 o 3 pasos provisionales, principales de cada juego. Sí, lo que digo es que para los que querían hacer de ejemplo, a lo mejor tener una plantillita básica de lo que nos ha dicho el proceso, la matriz de ácido, por las 2 o 3 críticas, quizás sería que si la ven sean más fácil el poder iniciar un poco a poner la información allí para luego que sea más ágil el jueves. Sí, me parece bien. Nos vamos a enviar una plantillita de cadena de valor. Eso es.
Eso es, el rastro, las 2 o 3 básicas que habéis comentado, pues lo bueno es tener ahí una muy básica con algún ejemplo muy sencillo para que el que el jueves quiera un poco profundizar, pues pueda empezar a rellenarla y dar un primer borrador, que luego ya se comente, por supuesto, completáis y orientáis vosotros, que sois los expertos. Me parece muy buena idea. Muchas gracias, Julián. Julián, ¿tú De quisieras nada. para el jueves? ¿Perdón? Si quisieras participar tú el jueves. No con ejemplo, pero bueno, sí que estaré en la sesión en principio. Te lo decía por mandar, si como tenéis el correo desde el que os hemos mandado el enlace, si queréis las personas que, por no mandaros a todos la plantilla o la matriz, indicarme quiénes sois los que queréis el jueves presentar vuestro caso y así os hacemos llegar la documentación. O bueno, si os interesa a todos, porque en algún momento determinado lo querráis hacer por vuestra cuenta, es más complicado, pero bueno, si lo queréis tener, me indicáis quién quiere que le mande la documentación por no mandárosla a todos, que por mí no hay problema, pero... Ok. No sé si alguno tiene alguna duda más. ¿Cómo listamos todos los procesos de la compañía si nos dedicamos a varias cosas? Sí, eso lo había comentado Esther. Creo que sí que lo hemos resuelto la duda. Conocer cifras, focalizar. Vale, pues si no tenéis ninguna duda más. Vale, pues si queréis, mañana el que quiera participar el jueves en la sesión, que nos haga llegar un correo. En el caso de Guillermo y de Esther, ya somos conocedores de que queréis exponer vuestro caso. Si hay alguno más que quiere que de alguna forma, ya os digo, tampoco es necesario que sé que hay veces que no queréis dar el nombre de la compañía o no vamos a ir tan al dedillo. No es necesario que nos deis datos más allá, sino simplemente esto es para intentar ayudaros a que, aunque sea un poco a grosso modo, podáis vosotros hacer vuestro propio plan y seguir una línea, ¿no? Correcta. Nos encontramos muchas veces con la problemática, lo hablábamos en el descanso, de que se implementa una tecnología y no se sabe bien para qué se implementa y un poco pues eso, para que vosotros tengáis las ideas básicas que tenéis que llevar a cabo para que el proceso de digitalización sea el correcto. Incluso la cadena de valor se puede trabajar a nivel macro sin incidir en detalles y que no queréis dar más información y se puede trabajar a nivel macro y vosotros quedaros con la idea de cómo se trabaja una cadena de valor y vosotros ya con vuestros equipos, vuestras empresas, trabajarlo a mucho nivel de detalle. Ya os digo que no os dé miedo el hecho de que salga el nombre de la empresa, que si no queréis no es necesario que esto aparezca, simplemente pues indicar los procesos que tenéis y no hace falta que profundicemos al detalle exactamente de lo que es vuestra empresa en sí, ¿vale? Lo dicho, si alguno más quiere participar el jueves, que nos lo indique y bueno, de todas maneras damos en este caso por finalizada la sesión y el jueves, pues además de los 2 casos, si hay alguno más y bueno, Nuria también nos traerá algún ejemplo que ellos ya han trabajado en profundidad para que también podamos verlo.
¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Muchas gracias.